Dios y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído por ahí que oiga los que el Espíritu dice a las iglesias. Puede sentarse. Quiero compartir en esta hermosa mañana un mensaje que lleva como título Amor Fraternal. Amén. Este era el título que recibía el nombre de la iglesia de Filadelfia. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Pero ¿por qué esta iglesia era una iglesia llena de amor? Si esta iglesia podía haber tenido motivos para no tener amor. ¿Por qué? Por todo lo que habían vivido, por todo lo que ellos habían pasado. La ciudad de Filadelfia, esta fue una iglesia que la iglesia de Éfeso influyó mucho en la iglesia de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia estaba a unos 60 kilómetros de Éfeso. Por lo tanto, se dice que los de Éfeso fue los que fundaron esta iglesia. Y hay una comparación, porque el nombre de Éfeso significa deseada o amada. Amén. El nombre de Éfeso significa deseada y amada. Pero cuando el Señor envía el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia de Éfeso había dejado caer su intimidad, había dejado caer su intimidad, su comunión con Dios. Amén. Había dejado de amar la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios estaba diciéndole a Éfeso que recobrara lo que había dejado caer. Por lo contrario, la iglesia de Filadelfia es una iglesia que el Señor la estaba animando a pesar de su momento de persecución, a pesar de su momento de prueba. El Señor la estaba animando. Lo que dice la historia es que la ciudad de Filadelfia fue una ciudad que fue destruida 4 veces a causa de varios terremotos, pues ese lugar estaba ubicado en un lugar de una falla tectónica. Por lo tanto, varias veces esta ciudad fue destruida a causa de los terremotos. Pero hay algo que me impacta de esta iglesia, porque esta iglesia era una iglesia que había sufrido persecuciones, pero las persecuciones lo que hicieron fue levantar más el deseo de servirle a Dios. Porque si hay algo que pueden provocar las persecuciones, es que amemos más a Dios, que amemos más su presencia. Dios nunca manda una prueba para que nos desanimemos. Dios nunca permite una prueba para que lo dejemos de buscar, sino que las pruebas nos deben hacer profundizar en el amor hacia la presencia de Dios. Las pruebas nos deben profundizar más, amar a Dios. Y esta iglesia de Filadelfia era una iglesia de admirar por su comunión con Dios a pesar de todos los momentos de persecución. Por eso cuando leemos Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra. Amén. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esta iglesia en el mundo espiritual tenía una puerta abierta. Pero es impresionante porque la iglesia de la Odisea era una iglesia que su condición era totalmente
totalmente diferente, porque la iglesia de la Odisea, ¿sabe? Ni era frío ni era caliente, era tibio. Amén. Significa que esta iglesia representa la iglesia que está hablando de Dios, la iglesia que está cantando de Dios, la iglesia que está adorando de Dios, pero hace rato el Señor está afuera, no lo dejan entrar. ¿Me está escuchando? ¿Sabe? No lo dejan entrar. La Odisea era una ciudad que se caracterizaba por tener los mejores estudiosos en la vista. Había descubierto como que una medicina con colirio para sanar la vista. Pero qué tremendo que ellos estudiaban con el colirio para la vista, pero ellos habían perdido la visión hace rato, porque a veces somos médicos pero nosotros estamos enfermos. No sé si alguien me entiende. A veces somos médicos pero nosotros estamos enfermos. A veces hablamos de Dios, cantamos de Dios, pero nos falta a nosotros Dios. Y ese era el problema de la Odisea, que a la Odisea le faltaba Dios. El Señor hace rato estaba afuera. Por eso dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese texto bíblico nosotros se lo citamos mucho a las personas que no son cristianas, pero si usted se está dando cuenta ahí, el mensaje es directamente a una iglesia llamada la iglesia de la Odisea. Oh, la Odisea, tú te perfeccionaste para estudiar un remedio para la visión, para la vista, pero tu visión espiritual ya no estaba. La visión de la Odisea ya no estaba, la habían perdido. Hace rato el Señor había dejado de ministrar en ese lugar. Por lo tanto, el Señor está diciendo: déjame entrar nuevamente, déjame que yo haga la obra. Y qué lindo es de poder dejar entrar al Señor en nuestras vidas. ¿Sabe? Hay varias características para poder entender cuando hace rato hemos dejado de depender de Dios. Vuelvo y le digo, la iglesia de la Odisea es un ejemplo de que podemos ser médicos, pero nosotros podemos estar enfermos. La iglesia de la Odisea es un ejemplo de que podemos nosotros tener un nombre, pero podemos estar frío, tibio. ¿Por qué? Cuando nosotros dejamos de depender de Dios, ¿sabes qué pasa? Nos volvemos indiferentes a la presencia de Dios. Ya la presencia de Dios no es tan necesaria en nosotros. Amén. ¿Sabe algo? Cuando dejamos de depender de Dios, cuando Dios nos habla, a veces nosotros creemos que es que están molestando un área de mi vida, pero en realidad Dios quiere que corrijamos área en nuestra vida. Cuando usted aconseja a alguien y la persona no acepta consejo, es porque hace rato estamos dejando de depender de Dios. Porque el salmista David dijo que el justo me corrija, será un favor. Cuando en nosotros entra como esa superioridad, creyendo que lo sabemos todo. Y déjeme decirle que ni yo ni usted no la sabemos todo. Por eso siempre tendrá que alguien venir a corregirnos o a aconsejarnos, porque no nos la sabemos todo. Lamentablemente no nos la sabemos todo. Amén. Pero a veces como que no aceptamos el consejo, y sabe, sin darnos cuenta, parece que el Señor podrá decir: estoy a la puerta y llamo. O sea, está diciendo el Señor: no me quiere oír ni a mí. Canta de mí, predica de mí, adora de mí, pero no me quieres oír a mí, no me quieres obedecer a mí, no quieres hacer lo que yo he dicho que haga. A veces pasa eso. De esto nos debemos cuidar. El mensaje de las 7 iglesias es un mensaje no solamente histórico, sino profético. Yo creo que el mensaje de las 7 iglesias reflejaría condiciones espirituales a través de las temporadas en la iglesia. Amén. Y podemos mirar que si
si la iglesia de Filadelfia era una iglesia con amor fraternal, la Odisea era una iglesia que no reconocía su condición. ¿Cómo era? Tibia, me está escuchando. No era ni frío, no era ni caliente. Y la condición más peligrosa que hay es la condición de tibieza espiritual, porque el tibio no se sabe si está frío o si está caliente. Me está escuchando. La iglesia de la Odisea representa la doble moral, la doble condición. Y aquí no se trata de una doble moral, aquí no se trata de una doble condición. Mejor reconocemos que estamos fríos, aleluya, pero no tratar de decir que estamos bien cuando nuestra vida no está bien. Eso era la condición de la Odisea. Su estado le impedía reconocer cómo estaba. Su condición de ego, aleluya, le impedía reconocer que hace rato la presencia de Dios había abandonado ese lugar y que el Señor estaba esperando que lo dejaran entrar. Por eso nosotros debemos cuidarnos de esta condición. La pregunta es: ¿estamos totalmente llenos del Espíritu Santo? El mensaje de la Odisea representa a la iglesia con carencia del Espíritu Santo, la iglesia que le faltaba la llenura del Espíritu Santo. A veces nos preocupamos por todas las cosas, pero nos dejamos de preocupar por la llenura del Espíritu Santo. Cuando leí esta parte de la Odisea, el Señor me decía: si hay algo que tiene que tener la iglesia, es preocuparse por la llenura del Espíritu Santo. Es lo más importante que debe tener la iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Cuando dejamos de ser llenos del Espíritu Santo, las desnudeces espirituales, las falencias espirituales se van a comenzar a mostrar. Significa que ¿cuál es la dependencia de la iglesia? La dependencia de la iglesia es la llenura del Espíritu Santo. Ese es el ejemplo más grande que nos dejó el Señor Jesucristo cuando le dijo a la iglesia que no se fueran de Jerusalén hasta que no fuesen llenos del Espíritu Santo. Y después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí comienza el gran avivamiento de esa iglesia, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, convirtiendo a las almas perdidas. La pregunta es: si la iglesia no tiene esto, es porque hay una evidencia de que hace rato la llenura del Espíritu de Dios se ha contritado en nosotros. Déjeme decirle que sí, porque no puede estar quieto un hombre lleno del Espíritu de Dios. No puede estar conforme en un rincón un hombre lleno del Espíritu de Dios. Alguien que está lleno del Espíritu de Dios va a evidenciar las señales donde los perdidos están. Significa que cuando hay carencia de la llenura del Espíritu Santo, podemos estar tibios, pero no reconocer, porque la tibieza es tan peligrosa que tú puedes decir: yo estoy bien, tengo 20 años en el Señor, he predicado la palabra, pero quizás hace rato el Espíritu de Dios quedó en disciplina en ti o en mí, y el Espíritu está llamando: vuelve a orar, vuelve a amar mi obra, vuelve a servirme, vuelve a apasionarte por lo mío. Pero es tan tremenda la condición, porque en la iglesia, en la Odisea, habían unos ríos que eran fríos, que se juntaban como eran como unas fuentes termales, y cuando el agua fría se juntaba con el caliente, se volvía tibia. Cuando el agua caliente se junta con la fría, se vuelven tibia. ¿Me está escuchando? Usted está escuchando eso. Por eso es que la tibieza espiritual es el peligro más eminente. Esto representa la iglesia que se quedó con el nombre, la iglesia que se quedó con lo que decía que hacía, pero hace rato lo dejó de hacer. Y el Señor está llamando para volver a llamar. El Señor está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta.
¿Por qué el Señor le dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez? Porque cuando carecemos de la llenura del Espíritu Santo, se descubren las falencias. Una evidencia de que espiritualmente hemos quedado desnudos quizá es que ya no es la pasión por la presencia de Dios. Quizá ya no hay ese deseo para servirle a Dios. Quizá hace rato dejamos de ser dependientes de la presencia de Dios. Por lo tanto, ya no me hará falta si no lo busco. Ya no me hará falta si no ayuno. Ya no me hará falta si no oro. Ya no me hará falta si no predico la palabra. Cuando estas cosas comienzan a aparecer y se comienza a sobreponer el materialismo por encima de todo, y lo de Dios puede pasar a segundo o tercer o cuarto plano, podemos estar como la Odisea. El Señor está afuera y nos está llamando para volver a entrar. Es esta iglesia que el Señor le está diciendo: vuelve a abrirme las puertas para yo volverte a llenar. No podemos caer en esta condición espiritual. Por eso le dice: unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, para que sepa usted que Dios reprende y castiga a todos los que aman. Pero ¿y qué si el Señor nos reprende? Y así como el Señor nos reprende, nosotros contrariamos la reprensión del Señor. Sí, porque esta es una temporada donde hay veces que a la gente no se le puede decir nada, porque no creen que Dios, a veces cree que es el hombre, y como que no aceptan la corrección. Y si el Señor nos corrige es porque nos ama, porque Él dice: yo reprendo y corrijo a todo el que amo. Usted se imagina cuando el Señor a nosotros no nos deja pasar nada por alto. Eso nos muestra que lo ama. Gócese, porque usted a veces dice: pero aquel está haciendo lo malo, y yo veo que el Señor no lo reprende. Me está escuchando, pero usted y a mí nos ama, y porque nos ama nos reprende cuando hacemos lo malo. No nos deja pasar nada por alto. Todo lo que hacemos inmediatamente viene la corrección de Dios. Démosle la gloria a Dios. Aleluya por eso. Porque Él reprende y castiga a todo lo que ama. Y el Señor no había dejado de amar a la iglesia de la Odisea. La amaba porque nos ama. Es que Él habla nuestra vida. Pero cuando hay tibieza, es peligroso. La iglesia tibia carece de avivamiento, carece de mover del Espíritu Santo. Y cuando alzamos la visión y miramos que ya no está lo mismo, es una alarma, escúcheme, es una alarma para despertar. Vuelvo a repetírtelo: cuando alzamos la visión y nos damos cuenta que ya no está el mover de Dios, no está el avivamiento, es una alarma para poder despertar, porque puede ser que hayamos entrado en tibieza. No podemos conformarnos a vivir sin el avivamiento de Dios. No podemos conformarnos a vivir sin el movimiento del Espíritu Santo. Si hay algo que necesitamos cada día como iglesia, es la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hace rato el Señor había dejado de estar ahí. Hace rato el Señor había dejado de ministrar en la Odisea. Esta iglesia necesitaba volver a una condición. Tú sabes que lo tibio es lo más desagradable que hay. Nadie quiere tener algo tibio en la boca. El agua tibia no quita la sed, aunque es agua. Y la iglesia tibia no puede saciar una necesidad espiritual. Por eso es que
Cuando tú le pides a un tibio algo, él te va a sacar excusa. Cuando tú le pides a un tibio algo, él te va a sacar cientos de excusas. Porque el agua tibia, aunque es agua, no va a quitar la sed. Y la iglesia fue puesta para quitar la sed de los perdidos y de los necesitados. Por eso es que esta iglesia, el Señor le decía en el 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, porque se había perdido la presencia, se había perdido la visión espiritual. No podemos perder la presencia, mucho menos podemos perder la visión espiritual. ¿Cuál es nuestra visión en Dios? No me diga que usted dice: mi visión es salvarme. Pero si el Señor nos llamó a salvar algo, el Señor nos llamó a salvar a los perdidos y a los necesitados. Pero cuando vemos a Filadelfia, es todo lo contrario. Porque Filadelfia, el santo y verdadero, le dice: el que abre y ninguno cierra. Significa que por lo contrario, esta iglesia era una iglesia con las llaves. Dile al que está a tu lado: hay que tener las llaves. Tenemos que estar abiertos a la presencia del Espíritu de Dios. La Odisea había perdido las llaves, pero esta iglesia tenía las puertas abiertas. El Señor le dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta iglesia es todo lo contrario a la iglesia de la Odisea. La Odisea tenía las puertas trancadas al Señor. El Señor no entraba. El Señor le decía: yo estoy a la puerta y yo llamo. Yo estoy llamando. Aleluya. Algunos de nosotros, el Señor nos está llamando y nos está diciendo: vuelve a abrirme las puertas para yo entrar. Vuelve a darle libertad a la unción del Espíritu de Dios. Vuelve a darle libertad a ese primer amor. Vuelve a darle libertad a esa pasión. Vuelve a darle libertad a esa llenura. Vuelve a amarme. Vuelve a apasionarte por mi obra. Vuelve a apasionarte por la unción. Sí podemos volver. El Señor no puede estar afuera, tiene que estar adentro. No podemos decir que somos médicos, pero nosotros estamos enfermos. Hay que decirle al Señor: quiero que entres totalmente a mi vida, que seas el dueño de mi vida, que tú seas el que me des la dirección. Éfeso había dejado, y yo me imagino que si Éfeso dejó, es porque algo había ocupado el lugar que dejó. Porque no puedes dejar algo y quedar vacío. Si tú dejas algo, otra cosa lo ocupará. Y a lo mejor lo que ocupó el primer lugar del Señor en la iglesia de Éfeso es que la ciudad de Éfeso era una de las ciudades principales de Asia Menor. En ese lugar estaba uno de los lugares de peregrinaje más grandes de ese territorio, pues ahí estaba el culto a la diosa Diana. Y aunque esta iglesia la fundó el apóstol Pablo, esta iglesia comenzó a permearse y esta iglesia comenzó a contaminarse. Aleluya. Y lo que antes ellos amaban, ahora lo habían dejado. Eso representa dejar el primer amor. Lo que antes ellos amaban, ahora lo habían dejado. Como muchos de nosotros, estoy seguro que antes amábamos la presencia de Dios, amábamos la oración, amábamos ganar almas, llorábamos por las almas, pero no se sabe qué pasó. Pero el tiempo pasó y ya no amamos la presencia de Dios con la misma
pasión. Es más, ya no amamos ganar almas con la misma pasión. A lo mejor ganar almas pasó a segundo plano. Aleluya. A lo mejor apasionarse por orar pasó a segundo plano. Oh, ahora hay otras cosas que ocuparon ese lugar. El lugar de la oración lo ocupó la vanidad. El lugar de la oración lo ocupó mi deseo, mi anhelo, mi egoísmo. Aleluya. Qué sé yo, mis cosas materiales ocuparon el lugar de la intimidad que yo antes tenía. Éfeso había dejado, Éfeso había olvidado ese primer amor. Pero tú no puedes dejar algo, aleluya, y quedar vacío. Algo lo tiene que ocupar. Y yo creo que ese lugar que dejamos vacío, que le pertenecía a Dios, lo ocuparon nuestras cosas. Pero hay que dejar de amar más a nuestras cosas y comenzar a amar apasionadamente a Dios. Éfeso representa esa iglesia que fue llena del Espíritu Santo, esa iglesia que fue visitada por el poder del Espíritu Santo, esa iglesia que recibió el impacto de gloria. Así como muchos de nosotros, cuando un día el Señor nos impactó, éramos los hombres que amábamos más a Dios, que queríamos ganar almas, que queríamos estar en la presencia de Dios, que amábamos la presencia de Dios, llorábamos por su presencia, llorábamos por recibirlo, llorábamos por sentirlo. Pero no se sabe qué pasó. Pero paso a paso comenzamos a abandonar ese primer amor. Los desánimos, las cosas materiales, los momentos de persecución nos desconectaron de ese primer amor. Y de ese primer amor solamente quedará quizás el recuerdo. Solo recordaremos que orábamos, solo recordaremos que antes servíamos a Dios. A lo mejor nos reunimos y decimos: ¿te acuerdas cuando servíamos? ¿Qué momento eso? ¿Te acuerdas cuando orábamos horas y horas? Cuando sacábamos espacios para sacar 2, 3 días de ayuno. A lo mejor solo queda el recuerdo. Abandonamos sin darnos cuenta esa pasión por Dios. Y Éfeso representa esa iglesia que el Señor le está recordando que tiene que volver a amar la presencia, que tiene que volver a amar lo que Dios ama, que tiene que volver a apasionarse por lo que Dios ama. Ella no se lo quitaron. Si usted lee detenidamente, a Éfeso no le quitaron el primer amor. Lo había dejado. Amén. Éfeso representa la iglesia que perdió la memoria. Porque dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y en su diestra el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Hasta ahí todo va bien. Tenía paciencia, trabajaba, aleluya. No podía soportar a los malos. O sea, era una iglesia de discernimiento. No basta con decir: yo soy celoso por la obra de Dios. No basta solamente con venir, barrir en la iglesia, porque puede que a veces estemos ocupadas en las cosas del Señor de la obra, pero hayamos descuidado al Dios de la obra. Que me ocupe en predicar aquí y allá, pero hace rato dejé la presencia de Dios. Que esté trabajando con los dones y con los talentos, pero al Dios de los dones y los talentos lo tengo descuidado. Amén. Por eso es que usted no se alegre si usted ora y la gente llora y cae al piso. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué de nuestra vida? ¿Qué de nuestra intimidad con Dios? Y esta iglesia no le bastaba solo con discernir. No le bastaba solo con los padecimientos. No le bastaba solo con el trabajo. Dice el Señor en el 4: pero tengo contra ti que has dejado. No se lo habían quitado.
Dile al que está a tu lado, no se lo habían quitado. Por favor, abra la boca y dígaselo. No se lo habían quitado. Lo había dejado. Cuando alguien deja es porque se cansó. Cuando alguien deja es porque perdió la intimidad. ¿Sabes qué nos ha pasado a muchos de nosotros? Estoy seguro que hemos dejado ese primer amor. A lo mejor si en esta mañana el Señor pasara y nos examinara y te calificara o nos calificara como en nuestra vida de ahora con la de unos años atrás, a lo mejor algunos perderíamos el examen y diríamos: no tengo la misma búsqueda, no tengo la misma intimidad, no tengo la misma comunión. Había dejado el primer amor, lo había abandonado, y si lo dejó es porque algo tuvo que reemplazarlo. Cuando algo reemplaza la presencia de Dios es peligroso. Hermano, esta iglesia representa la iglesia que tiene que volver a la intimidad con Dios. Mire, hoy yo estoy seguro que esos vacíos se quieren llenar con conciertos cristianos. Pregúntele a muchos de los jóvenes que van a esos conciertos cuántos salen de ahí al día siguiente a orar 4 o 5 horas. Cuando dejamos algo, tratamos de llenar ese vacío con otras cosas. Y a lo mejor la dejada del primer amor lo tratamos de llenar con muchas cosas. Pero el Señor está diciéndole a esta iglesia: recuerda, vuelve a la memoria. Miremos en nuestra mente y recordemos qué es lo que dejamos. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, recobremos la memoria y miremos qué ya no hacemos, que hace rato fue ocupado por otra cosa. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Por eso cuando le dice: has dejado tu primer amor, es porque el lugar de Dios lo habían ocupado otras cosas. Yo mismo puedo quitarle el lugar a Dios. O el ministerio que yo tengo puede quitarle el lugar a Dios. Y no es lo que Dios quiere. Nada puede quitar el lugar de Dios. Imagínese si yo le dedico solamente tiempo al ministerio, pero me olvido del Dios del ministerio. Si yo le dedico tiempo a la iglesia, pero me olvido del Dios de la iglesia. Por lo tanto, todo tiene que ser equilibrado, pero el primer lugar tiene que tenerlo el Señor. Cuando ese primer lugar está, nunca vamos a vacilar para buscar la presencia de Dios. Nunca va a haber un obstáculo para servirle a Él. Nunca va a haber un impedimento para poder hacer la obra de Él. Siempre vamos a estar dispuestos. Amén. Hay que volver a llenar el lugar que hemos dejado de Dios. Que esa presencia de Dios pueda volver a llenar el lugar que hemos dejado. Yo digo algo que el Señor me decía mientras yo escudriñaba esto. Una de las cosas que está más derribada en la iglesia es el altar. Muchos de nosotros no oramos como el Señor quiere que oremos. No sacamos el tiempo para orar como Él quiere. Sacamos el tiempo para comprar, para comer, para vender, para trabajar. Pero el tiempo para buscarlo a Él es poco. Para el que Él quiere que lo busquemos. Eso era lo que Él me decía. Porque a lo mejor nosotros decimos que no tenemos tiempo, pero sí hay tiempo. Amar es sacrificar. Amar es sacrificar de mi tiempo para dárselo al Dios que yo amo.
Ahora, cuando yo no le puedo dar ese tiempo a Él, significa que hace rato ese primer amor está frío. Porque cuando amamos, no va a haber nada que nos impida, y queremos con pasión buscar a ese Dios que amamos. Vamos a desvivirnos por su presencia y haremos lo que sea para buscarlo. No nos detendremos en la búsqueda. Y tendrás que decir: si tengo que estar de pie a las 3 de la mañana para buscarlo, lo voy a hacer. Pero no quiero estar sin ti, Dios. No quiero estar sin tu presencia. Si tengo que madrugar, lo voy a hacer. Pero no quiero estar sin tu presencia. No quiero estar sin tu comunión, Dios. Quiero estar de rodillas delante de ti. Quiero estar humillado a tus pies. Hay que volver a esos momentos. ¿Cómo se evidencia eso? Cuando perdemos la sensibilidad. Una cosa evidencia otra, escúcheme. Cuando carecemos de la llenura y de la intimidad, externamente vamos a ser creyentes insensibles. No somos sensibles al Espíritu de Dios. ¿Usted sabe qué es ser sensible al Espíritu de Dios? Es que tú llegas donde Él está y tú lo sientes. Y hasta lloras. Y llorarás por su presencia. Cuando tú eres sensible a Él, tú inmediatamente escuchas un adorador. Y ese adorador te conecta a la comunión con Él. Pero cuando dejamos de ser sensibles, a lo mejor las cargas pueden más que querer yo adorar y sentir a Dios. A lo mejor el desánimo es tan fuerte que he dejado ese primer amor que me impide sentirlo. Me impide sentirlo. ¿Hace cuánto el Espíritu de Dios no nos toca? Que nuestro cuerpo tiembla y tiembla y tiembla. Y nos vamos a la casa y todavía estamos sintiendo esa unción. ¿Hace cuánto el Espíritu de Dios no nos toca en una madrugada de oración, o en una noche de oración, o en una tarde de oración, donde comenzamos a sentir su presencia y Él nos comienza a hablar? Si hay algo que hace el Espíritu de Dios, es que Él nos da dirección. Aleluya. Y cuando Él desciende y habla, Él comienza a hablarnos y nos da dirección para dejar lo que tengamos que dejar y para buscar lo que tengamos que buscar. ¿Cómo cuesta buscar eso en estos tiempos? Y el Señor le dice: por tanto, recuerda de dónde has caído. Hay que recobrar la memoria. La memoria que yo tengo de la iglesia es una iglesia que es llena del Espíritu Santo. La memoria que tengo de la iglesia es que es una iglesia de avivamiento. Yo no recuerdo una iglesia nifía. Yo no recuerdo una iglesia tibia. Yo no recuerdo una iglesia dura, insensible a la presencia de Dios. Una iglesia que se cierra a la presencia de Dios. Yo no la recuerdo. Mi Biblia me dice que la iglesia llena del Espíritu Santo era visitada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios caía. Hablaban en lengua. Eran llenos. Y si mi Biblia lo dice, tiene que volver a pasar. Yo sé que su Biblia también lo dice. Tiene que volver a pasar. Tienen que volver a venir esos momentos. Porque cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, ellos le dijeron al paralítico: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, porque damos de lo que tenemos. Y los ministros, los predicadores, tienen que volver a estar llenos de ese primer amor, porque damos de lo que tenemos. Si tenemos carga, eso damos. Si tenemos desánimo, eso damos. Si estamos secos, eso damos. Por eso es que si vinimos aquí secos,
¿Sabe qué vamos a dar ahí en la silla? Ni una alabanza, ni una adoración vamos a dar. Nuestra vida se vuelve monótona. Y cuando entramos en la monotonía, es como la iglesia de la Odisea. Podemos estar tibios. Y el Señor hace rato está afuera, tocando la puerta duro. Tocando la puerta duro. Y nada que escuchamos. Estamos tibios. Hace rato el Señor está tocando. Ábreme. Oye, pero te estoy tocando duro y no abre. ¿Qué pasa? Te estoy llamando. Te estoy hablando. Te mandé a profeta. Te mandé a evangelista. Te di una palabra. Reacciona. Vuélvete a levantar. Vuelve a mi presencia. Vuelve a adorarme con pasión. Cuando entra la monotonía o la rutina, todo se vuelve aburridor. Por eso es que hay gente que comienza a cambiar de iglesia. Me voy, aquí ahí no está Dios. Y se fue para otra iglesia. Y de esa iglesia se fue porque allá no está Dios. Y allá tampoco, porque allá no valoraron su ministerio. Quiere decir que el problema no es de la iglesia, el problema es de una persona. Si una persona cambia mucho de lugar, el problema no está en el lugar, el problema está en la persona. ¿Me está escuchando? Y como hace rato algo está vacío, tratamos de llenarlo con tantas cosas, porque nos volvimos monótonos, rutinarios. ¿Qué es nuestra congregada? Es una pregunta, respóndase. ¿Es una rutina o es una pasión venir? Cuando la congregada se dejó de volver pasión, todo se va a hacer monótono. No necesitamos, no es que no hay piano, no hay batería, no hay guitarra, no. Dios no se mueve por los instrumentos, ¿me está escuchando? Porque yo he visto a mover a Dios como nunca lo he visto moverse sin un instrumento, ¿me está escuchando? Yo he ido a predicar casas, como esta semana voy a predicar una casa de familias que me invitan a ayuno y voy a ministrar, y me tocó predicar en voz en cuello y cayó una unción impresionante en ese hogar. Aleluya. Porque el mayor instrumento para adorar somos nosotros, me está escuchando. Pero cada domingo, ¿cómo es nuestra llegada aquí? Monótona. Venimos por ocupar un espacio, venimos por venir, o venimos porque amamos su presencia. ¿Qué ocupó el espacio de Dios? Preguntemos. ¿Qué está ocupando el primer lugar de Dios? Cuando las excusas son el obstáculo para yo servirle a Dios, algo está ocupando el lugar de Dios y no nos hemos dado cuenta. Porque cuando ama su presencia, no existe excusa para servirle. No existe excusa para adorarle. Si viniste enfermo, la enfermedad en esta mañana no va a ser una excusa para adorarle. Si viniste triste, la tristeza no va a ser una excusa para adorarle. Al contrario, levante las manos y alábele y adórele con libertad en esta mañana, que su gloria le va a llenar y le va a fortalecer. Pero nada puede ocupar el lugar de Dios. Esmirna, Apocalipsis 2:8. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que ha de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al igual que Filadelfia, la iglesia de Esmirna es una iglesia a la cual el Señor no tiene nada que reprocharle. El nombre de Esmirna viene de la palabra mirra, que significa hierba amarga.
Porque el lugar donde estaba ubicado esta iglesia era uno de los epicentros donde se realizaba el culto al emperador. Y ese culto significaba que todos se tenían que humillar ante el emperador. Y como muchos de esta iglesia no hicieron esto, fueron perseguidos. La persecución es parte del llamado de Dios. Y a lo mejor algunos queremos un evangelio cómodo. Ese evangelio donde todo está bien, donde se habla de positivismo, de bendición y de cosas materiales. Pero la gente dice: no quiero nada con proceso, no quiero nada con persecución. Pero el proceso y la persecución son parte de lo que Dios permite en la iglesia para avivarla y para levantarla, para restaurarla y para que tenga un crecimiento. Hoy hay mucha iglesia bonita, con aire, y no estoy diciendo que no podamos tener aire, con luces LED, con luces de colores, pero que hace rato el Señor dejó de estar ahí, porque prefieren que hable el hombre pero no Dios. Porque si va un hombre de Dios a hablar la palabra verdadera, ¿usted sabe qué pasa? Lo callan. Por eso es que hay lugares donde no llevan a todos los hombres de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que Dios hable. Solamente quieren que hable el hombre. Amén. La gente solamente quiere que le diga: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y solamente los profetas de hoy en día solamente profetizan de casa, de carro. Como hacen falta los profetas que hablen del pecado, que hablen de lo malo. ¿Me está escuchando? Y todavía decimos que el Señor no está afuera, cuando queremos que solamente hable el hombre, pero no queremos que hable Dios. Hay que volver a dejar hablar a Dios, porque Él es el dueño de la obra. La iglesia que ama a Dios quiere que Dios hable, aunque la palabra te golpee, aunque la palabra te sacuda. Si Dios habla, hay que darle gracias. No estoy diciendo que todas, pero por eso es que usted ve que hay una iglesia que la gente no le cabe, la gente no entra, ya eso hay mucha gente, porque dicen: wow, me gusta cuando miro aquella pantalla LED, cuando miro aquellos alabanza bonita con bajo, guitarra, batería. Pero ahí cada vez que te hablan de la bendición. Los profetas que vienen hasta al adúltero y al fornicario le dicen que tiene un gran ministerio y le dicen que Dios lo va a bendecir. Aleluya. Y la gente aplaude esto. Pero a lo mejor se para un profeta y dice: aquí hay gente que no está bien, que está fornicando, adulterando, y lo bajan de ahí y dicen: no, ese hombre no habló por la boca de Dios, ese es un extremista, ese es un religioso. Tú no puedes usar una causa para callar la palabra de Dios. Que siga hablando Dios. ¿Cuántos lo creen? Que nos hable Dios. Entonces, si usted quiere que le hable Dios, prepárese. Cuando le hable, diga: sí, Señor, así es. ¿Cómo hace falta? ¿Cómo hace falta? Los mensajes donde Dios vuelva a hablar. Y Esmirna es tipo de la iglesia que no se doblegó ante los obstáculos del sistema. El sistema representa estos tiempos fuertes, estos tiempos difíciles. El sistema no nos puede doblegar. El sistema no puede hacer cambiar nuestro mensaje. Debemos permanecer fiel a Dios. Hay algunos jóvenes que aman a Dios y van a la universidad y duran 2 años y después salen siendo ateos. El sistema le cambia la mente. Quien ama a Dios no se va a doblegar ante ningún emperador, porque el único grande se llama Cristo.
Así que si algún día Dios te abre la puerta a la universidad, que no es malo, nunca dejes que cambie en tu mente. Yo conocí a algunos que fueron padres espirituales que después se volvieron ateos. No creen en Dios. Ahora no creen en Dios. Algunos dicen que el nombre de Jehová es Satanás y tantas cosas erradas del diablo. Dale la mano al que está a tu lado y dile: sé como Esmirna, que no se doblegó. Sé como Antipas, que le dijeron: Antipas, todo el mundo está contra ti. Y Antipas dijo: si todo el mundo está contra mí, es porque yo estoy contra el mundo. Vivimos en el mundo, pero no todo el sistema del mundo puede influenciarnos. Estamos en el sistema del mundo y hay muchas cosas del sistema del mundo que necesitamos, pero no todas las cosas del sistema del mundo pueden influir en nuestra vida. No sé cómo irá a ser con mis últimos mensajes, pero esto es lo que Dios me está dando. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Y yo te daré la corona de la vida, le dijo el Señor a Filadelfia. Sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte. Hay que guardar la palabra de la paciencia. Hay que guardar la palabra de la paciencia. El Señor le dijo a Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire que la palabra se guarda. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 2:11 dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Todavía la iglesia de Filadelfia lo tenía. Éfeso, el Señor la estaba diciendo que lo volviera a buscar. Filadelfia lo tenía y el Señor le dice: reténlo, no te lo dejes quitar. Éfeso lo tenía que recuperar. Filadelfia lo tenía que retener. Aleluya, hay que retener lo que el Padre nos ha entregado. Hay que retenerlo. Si eres un hombre por la presencia de Dios, reténla, no la sueltes nunca. Si somos apasionados por servirle a Dios, retengámoslo, no la soltemos nunca. Aleluya, retengamos lo que el Señor nos ha entregado. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso me da a entender que hay muchos que van a perder corona. ¿Me está escuchando? Y cuando habla de corona, habla de bendiciones, de honras que vamos a recibir en el cielo. Que nada te quite, aleluya, ese privilegio. Por eso la honra más grande es poder servirle a Dios. La honra más grande es poder predicar la palabra. No deje de predicar la palabra. No deje de servirle a Dios. No deje de ganar almas para el Señor. Termino con esto. 3:14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, no era ni frío. Mejor que estemos fríos o calientes. Esta iglesia tenía que levantarse y tenía que abrirle las puertas al Señor. La pregunta es: ¿el Señor está tocando nuestra puerta o Él está dentro? ¿El Señor está tocando o está dentro de nosotros? Nosotros mismos.
no se ha preguntado? Yo me lo pregunto. Señor, yo estoy lleno de tu Espíritu Santo. Pastor, pero si usted predica, pastor, me lo pregunto para saber si no lo estoy. Porque se puede perder la llenura. Se puede dejar la llenura. Se puede olvidar la llenura y no darnos cuenta. Y podemos estar tibios. Y una de las características de la tibieza es que nos volvemos dependientes. Yo sé todo eso. A mí nadie me va a echar cuenta. Ya yo lo sé. Yo sé que Dios habló. Pero ¿qué hacemos para cambiar? Podemos estar tibios. No le gusta que lo aconsejen. No le gusta que le digan nada. Se vuelve dependiente. Se vuelve activo. Se vuelve soberbio. Eso es tibieza. Y el tibio está mal, pero no reconoce que está mal. El tibio está grave, pero no reconoce que está grave. No se da cuenta de la condición. Mejor háblele a un frío, que él te va a decir: no, ahora mismo estoy frío, mi hermano. No estoy llorando. De verdad que estoy desmotivado, mi hermano. No tengo ganas de ir a la iglesia. Con eso usted puede trabajar. Pero háblele a un tibio. Yo estoy bien, Dios conoce mi vida. Yo amo la presencia de Dios. Pero nuestra obra evidencia que no. Nuestra intención evidencia que no. Esa puede ser una característica de tibieza. La tibieza es peligrosa porque nos hace que podamos rechazar los mensajes que Dios nos habla. ¿Por qué usted cree que hay tanta iglesia que rechaza el verdadero mensaje? Por la tibieza que hay. Porque cuando entramos a la condición de tibio, lo liviano es lo que nos sacia y lo que llamamos verdad. Pero lo que confronta nuestra vida ya no es verdad. Se convierte en algo que rechazamos. Por eso es que hay gente que se la pasa diciendo para justificar su tibieza y que lo religioso. Bueno, pero querer guardar la palabra no es ser religioso. Porque Dios ni te puede enseñar a ti a ser libertino, ni tampoco te puede enseñar a inventar de más en lo que está en la palabra de Dios. Amén. Entonces los dos extremos son tan malos que nos vuelven tibios. ¿Usted se imagina tomar la gracia como libertinaje? Eso nos vuelve tibio y es lo que ha pasado. Por eso, ¿qué es malo para la gente hoy en día? Malo es lo bueno hoy en día. Así estamos. Malo es lo bueno y bueno es lo malo para la gente. La gente aplaude la mentira, pero la gente no aplaude la verdad. Pero tranquilo, que la verdad no necesita aplauso. Por la verdad se aplaude ella misma. La verdad no necesita defensores, porque la verdad se defiende ella misma. Siempre una mentira va a tratar de buscar defensores. Por eso es que tú ves que el mentiroso se hace de un ejército para que lo apoyen cuando tenga que decir una mentira, y cuando tenga que hablar una mentira salgan sus defensores. Aleluya. Y tú dices: bueno, pero este que habla la verdad, yo no veo que nadie lo defiende. Tranquilo, que él no necesita que nadie lo defienda, porque la verdad ella misma se defiende. Póngase de pie en esta mañana.